Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Me encuentro muy a gusto y, por lo tanto, lo primero, gracias, uniéndome a las palabras primeras que dijo Pedro Cabrera, y el agradecimiento, evidentemente, muy cordial y muy afectuoso, tanto para don Carlos como para don Santiago y el profesor Pitardo. La intervención de don Carlos en la homilía de la misa previa a este encuentro me dio los 3 títulos que yo tenía previsto de otra manera, pero don Carlos decía en la homilía que había que resaltar tres verbos, ¿no? Él hablaba de contemplar, si no recuerdo mal, hablaba de vivir y hablaba de anunciar. Y lo ponía en una clave contemplativa. Me resonaba mucho, probablemente por mi sintonía con la espiritualidad ignaciana y todo lo que Ignacio sugiere en la forma de orar y de meditar de tipo contemplativo. Y eso es lo que pretendo, transmitirles con sencillez y de manera, ojalá fuera tan gráfico como ha sido Pedro, pero al menos pretendo darles una especie de 3 contemplaciones para vivirlas y para que todos los que estamos aquí intentemos anunciarlas. El título de la mesa redonda nos habla de 2 ciudades, de Lampedusa y de Ceuta, y deja unos puntos suspensivos que intentaré también después contestar al final. Antes de pasar a las 3 contemplaciones para ser contempladas, aquel que no se deja tocar por lo que contempla, aquel que no se deja tocar desde el rostro de Cristo hasta el rostro del pobre, es muy difícil que viva aquello que la Iglesia anuncia y, desde luego, mucho más difícil que lo anuncie. La contemplación de la que les voy a hablar en estos 3 momentos son 3 contemplaciones que a mí me han impactado, que me han movilizado mi propia vida y que me han urgido nuevamente a apostar por lo que evidentemente apuesta la Iglesia y que ahora ha subrayado el Papa Francisco, de una Iglesia pobre para los pobres. Antes de ello, de las 3 contemplaciones, por lo menos pronunciar 5 o 6 líneas de algo que me parece que todos los que estamos aquí deberíamos profundizar mucho más, porque nos lo indica la doctrina social de la Iglesia, que es, entiendo, para nuestra desgracia, una de las grandes desconocidas. Argumento lo que voy a decir de las contemplaciones en los principios de la doctrina social de la Iglesia. No me he inventado nada. La doctrina social de la Iglesia afirma con rotundidad estos ítems que ahora, como recordatorio y como invitación a que los desarrollen, los conozcan ustedes mucho mejor, hago en este momento. Primero, el derecho a no emigrar. Normalmente hablamos del derecho a emigrar que tienen las personas, pero no nos olvidemos que el primer principio es que ninguna persona tiene derecho a no emigrar. Nadie se tiene por qué sentir obligada a salir de su tierra. No voy a desarrollar los principios, pero por lo menos el anuncio fuerte y sólido de los mismos me parece importante hacerlo. Segundo principio, el derecho a emigrar. Evidentemente, el titular de ese derecho natural es la persona. Tiene derecho a moverse libre por cualquier espacio del mundo, como se mueven las aves, como se mueve el aire, como se mueve cualquier otro elemento de la tierra. Tercer principio, el deber de cooperación internacional. La doctrina social de la Iglesia dice que es clarividente. Así lo subraya la Caritas in Veritate. Cooperación internacional es clarividente, necesaria e imprescindible. Metan ahí todo lo que quieran de la política europea, de la política internacional, de los deseos del Papa para crear una autoridad supranacional que aborde todos estos problemas. Siguiente principio, incuestionable, el deber de la hospitalidad, tan machacado muchas veces en algunas disposiciones legales que intentaron hacerse cuajar en España y que lo que suponía incluso era una penalización del que abría la puerta al mendigo, al pobre, al extranjero. Esto era una cosa inaudita. La doctrina social de la Iglesia
recalca con rotundidad el deber de la hospitalidad por razones humanitarias, por razones de asilo, por razones de refugio, en fin, para evitar precisamente tener que volver a escribir, como se escribe por desgracia muchas veces, aquello de los suyos no le recibieron. Siguiente principio, el control de los flujos migratorios y sus límites. Evidentemente, el control de los flujos corresponde al Estado. Es el que tiene el deber de regular los flujos migratorios, pero ojo, siempre salvaguardando los principios que defiendan la dignidad y los derechos humanos de las personas. En este sentido, cualquier devolución en caliente, cualquier ficción jurídica que se pueda estar haciendo para devolver, rompiendo la práctica de los derechos humanos de las personas, va en contra de la doctrina social de la Iglesia. Siguiente principio, la incorporación social y eclesial de los emigrantes. La Iglesia española, y soy testigo muy cercano, gracias a Dios, de ello, está trabajando muchísimo, y a mí me gustaría que alguna vez me acompañaran en las visitas a todas las diócesis españolas, donde montones de gente anónima, sencilla, está echando una mano a los pobres y en concreto a los emigrantes, para comprobar cómo este principio de la incorporación social se va haciendo cada vez más fluido y más evidente, porque es imprescindible hacerlo, pasar de la acogida a la integración, de la acogida a la comunión, de la acogida a la cohesión social. Y por último, dos principios de doctrina social de la Iglesia que iluminan también mis tres contemplaciones posteriores. El primero es la especial atención que merecen los más pobres de los pobres en el campo de la migración, que son los irregulares, los sin papeles. Muchas veces, por desgracia, se acusa a los emigrantes como causantes de la crisis, y es todo lo contrario. La Iglesia española en concreto lo ha afirmado rotundamente muchas veces. No son causantes, sino que son víctimas de la crisis. Y dentro de estas víctimas de la crisis, los más victimados, por decirlo, perdón por el calificativo, son precisamente los irregulares, los sin papeles, los que no tienen ningún agarradero al que poderse encontrar. El último es el principio orientador general que domina todo esto que les he dicho, y es que lo que reafirma la doctrina de los papas, de todos, llevamos 100 años con mensajes y jornadas mundiales de la migración, arrancando desde el principio general de fui extranjero y me acogistes. El principio orientador general es que todo emigrante posee derechos inalienables en cualquier situación, irregular, no regular, con permiso o sin él, posee unos derechos inalienables que nadie, ninguna sociedad, ninguna función pública puede romper. Ahí está la Iglesia defendiendo todo ello. Desde estos principios, tres contemplaciones para vivir y para anunciar. La primera me la ha prestado también, y por lo tanto la tienen ustedes más visual, pero yo quisiera que esa imagen no quedara solamente en la retina, sino que quedara grabada también en las entrañas y en el corazón. Es evidentemente la última fotografía que hemos visto de ese contraste, a veces escandaloso, de los emigrantes encima de la valla, como si fueran unas gradas deportivas, contemplando a unas personas que están jugando al golf. Desde ahí yo recordaba las frases del Papa en Evangelii Gaudium. Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo. Qué lindos son los espacios que conectan, que relacionan, que favorecen el encuentro con el otro. Estas palabras parece que por ahora no se pueden aplicar a muchos espacios fronterizos, Ceuta, Melilla y muchos otros más. Pero mirad, de todas las fotografías, de todos los vídeos, de todos los escritos tremendos y significativos que en estos días hemos estado viendo, de todos aquellos momentos en los cuales los inermes, los que casi ni se pueden mover, son transportados al otro lado de la valla de manera ilegal, de todas esas contemplaciones yo me quedo con la fotografía del contraste. Quizá es la foto que he podido digerir mejor estos días, pues con haber visto solo una vez los maltratos a cualquier persona, y en este caso a los inmigrantes, me es muy difícil dirigir esas escenas.
Prefiero la escena del contraste entre el verdor del campo de golf y la valla, donde los emigrantes intentan arrimarse al paraíso de plástico que a muchas veces les anuncian desde el otro lado de la valla. Es la voz de los pobres, precisamente a través de Cáritas, la Iglesia. Cáritas no es una ONG, es la voz de la Iglesia la que denuncia rotundamente, lo mismo que otras muchas organizaciones humanitarias, para detectar precisamente cómo, a través de imágenes como esas, que se concretan en una realidad cada vez mayor, de mayor precarización, de mayor fractura de cohesión social, de una crisis que se ha cebado en los más pobres, son las que continuamente están alertando desde la postura evangélica traducida en el tiempo de hoy por la voz de la Iglesia. Melilla tiene derecho a desarrollarse, tiene derecho a tener turismo, tiene derecho a que esa hermosa ciudad se desarrolle, pero desde luego también tiene derecho a vivir sin vallas, a vivir cara al mar, de tal manera que se convierta en lo que el Papa dice, ese espacio donde la integración, la relación y la conexión sea cada vez más evidente. Y yo he visto el dolor en la frontera, acompañado por pura gracia de Dios a Monseñor Agrelo en distintos viajes por el norte de Marruecos. He tenido sobre mis hombros a emigrantes recién expulsados de su salto a la valla, heridos sin poderse mover, que apoyándose sobre mi hombro me hacían a mí una reflexión imprescindible en mi vida. No soy yo no son ellos quienes se apoyan en mí, soy yo quien me apoyo en los pobres y son ellos precisamente los que aportan a mi vida ese plus que Cristo quiere cuando deseo anunciar lo que decía don Carlos, vivir y anunciar el Evangelio. Segundo plasma, segunda contemplación. Hemos hablado precisamente de Ceuta, de Melilla. Nos dice el título que deberíamos hablar también de Lampedusa. Yo recuerdo el momento en que yo recibí el impacto de la impresionante noticia de los 300 emigrantes ahogados en las costas de Lampedusa. Estaba precisamente en el norte de África, acompañando a 50 personas de Iglesia, entre ellos 3 obispos de España y 3 obispos de Marruecos, entre ellos don Santiago, por una peregrinación de 8 días por todo el norte de Marruecos, donde la Iglesia habla con palabras con los emigrantes. Recibo la noticia, una palmada en la espalda, me dice José Luis, 300 emigrantes han muerto en la isla de Lampedusa. En ese momento estaba contemplando la vidriera de la Catedral de Rabat, compuesta de miles de lucecitas, de miles de mosaicos cristalinos que me imaginaban precisamente la última luz que aquellos 300 emigrantes estaban viendo en su último suspiro ante las costas de Lampedusa. Las últimas luces de la luna, las últimas estrellas. Aquellas luces y aquellas estrellas yo ahora mismo las veía rodeando los brazos del Cristo crucificado, de los 300 Cristos que en aquellos momentos estaban muriendo en Lampedusa. Este año hemos recordado el aniversario de Lampedusa y para mi paradoja, para mi desconcierto, el aniversario precisamente de Lampedusa coincidió con la datación de los números que la Organización Internacional de Migraciones va dando sobre los muertos en el Mediterráneo. 20.000, 30.000, ¿qué más da? Porque hay muchos que ni siquiera se pueden contar. Dios sí los cuenta, Dios sabe su número. En el primer aniversario de la tragedia de Lampedusa, en ese mismo momento la Iglesia de España estaba enterrando a otros 2 emigrantes que acababan de morir muertos en el estrecho. Otros 10 no habían podido ser recogidos en sus cadáveres. En ese momento, en un espacio que la Iglesia tiene en el cementerio de Tarifa, el delegado de Migraciones de Cádiz estaba haciendo un responso, estaba dando como el último beso de Dios a unos emigrantes innominados que nadie reclamaba y que expresaban para nosotros la mejor contemplación de un Dios que muere y resucita, de un Dios como las acristaladas vidrieras de la Catedral de Rabat, que reflejan el amor inmenso de Dios y que recoge sus brazos a todos los que mueren. Ceuta, Lampedusa, puntos suspensivos. Yo no sé si el Bru, en su deseo de poner el título
a esta comunicación, dejó los puntos suspensivos para que nosotros los prolongáramos y pusiéramos un nombre más a esa pregunta que queda en el aire. Ceuta, Lampedusa, Melilla, Arizona. Hace un año la Iglesia española trajo aquí al delegado de Arizona, al delegado de Lampedusa, al delegado de Cádiz. Compartíamos los dolores y las esperanzas de la vida de los emigrantes. ¿Qué nombre le pondrían ustedes a la siguiente ciudad donde se pudiera producir una nueva tragedia de la migración? En cualquiera de sus manifestaciones, incluso en las últimas donde está apostando la Iglesia en España. El de los niños no acompañados, el de las mujeres de la prostitución, producto de las mafias de los irregulares, de los inmigrantes. ¿Qué nombre pondríamos? Quizás algunos ya están empezando a apuntar que la siguiente ciudad donde se puede generar la próxima tragedia sea el corazón de Europa. ¿Por qué no Bruselas? ¿Por qué no Barcelona? ¿Por qué no Estocolmo? ¿Por qué no París? Allá donde se están desencadenando precisamente las políticas europeas que están provocando lo que ya se va repitiendo, por desgracia, en algunos lugares de ciudades europeas. Esos momentos desestructuradores para los barrios de París, para los barrios de Estocolmo, para los barrios de Londres, donde los emigrantes que incluso tienen su contrato de integración provocan unas ciertas revueltas porque no están cohesionados, no están admitidos y tienen su papel y su permiso. No son queridos, son precarizados, como son precarizados en muchos rincones de las ciudades grandes. La política europea de Bruselas, de París, cualquier política europea, lo que está haciendo es estigmatizar también en algunos casos la realidad de los emigrantes. Está poniendo una traba de tal manera que los mejores emigrantes de los países subsaharianos o de otros países son aquellos que van a ser los únicos que van a poder entrar en Europa. Estamos haciendo una migración selectiva. Estamos nuevamente esquilmando a los países de origen de los emigrantes y estamos quitándoles sus posibilidades de desarrollo. La Iglesia, la doctrina social, el Santo Padre. Recuerdo alguna intervención también de don Carlos en sus mensajes en las jornadas de migraciones de Valencia. Insisten mucho en la necesidad de acudir a los países de destino para tener que evitar lo que es un principio general de la doctrina social de la Iglesia, el derecho a no emigrar. El recorte en cooperación internacional que actualmente se produce por parte de España está produciendo que esa cooperación ha llegado a tales mínimos imprescindibles que incluso si siguen bajando va a producirse probablemente un momento de incumplimiento de la ley. Cooperación internacional para evitar precisamente tales tragedias. Termino siguiendo las pautas de nuestro querido moderador con un aspecto que a mí me parece muy importante destacar. He teñido mi intervención desde los principios fundamentales de la Iglesia porque están escritos en clave positiva de nuestra mirada de la migración. He desarrollado 3 miradas, 3 ciudades, 3 fotografías de la migración y termino con una última mirada al hilo de lo que don Carlos decía en su homilía de vida y de anuncio. Tenemos un riesgo tremendo de que nuestra mirada contemplativa sobre la migración se centre solamente en la inmigración que está sufriendo, en la excluyente. Y eso lo que hace es provocar un cierto morbo que nos impide ver cuáles son las causas reales de la inmigración, porque vamos cogiendo noticias inconexas y nos impide reconocer el enriquecimiento que otras personas, otras razas, otras culturas, otras manos trabajadores están haciendo en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. 6 millones de extranjeros en España. De ellos llegan en torno a los 30.000, 40.000 de una manera un poco peculiar, por no decir irregular. ¿Y el resto? ¿Cuándo vamos a reconocer en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia lo que la Iglesia ya ha reconocido? Que el diferente, que el extranjero, que el emigrante es un enriquecimiento para nuestra Iglesia,
para los sacramentos, para la liturgia, para las responsabilidades, para la catolicidad, para el descubrimiento del acercamiento de las diferencias, para la unidad en la diversidad. Es decir, termino. El emigrante lo que nos ayuda es a vivir la realidad más inmensa de qué significa ser cristiano y seguidor de Jesús. Ser seguidor de un peregrino, ser un caminante, que imagen de la Trinidad aspira a lo que Jesús nos ha transmitido siempre y la doctrina social de la Iglesia quiere transmitir. Somos hijos del Padre, alimentados por el Espíritu que se encarnó la divinidad en Jesucristo. Por lo tanto, termino con el eslogan, y perdón por hacerlo tan simple, somos a imagen de la Trinidad, diversidad en la unidad. Y eso nos enriquece, no es ni avalancha ni temor. Muchas gracias.